Hitos históricos de la Iglesia Católica, descubriendo nuestros pasos. La Iglesia es obra de Dios a través de la historia, donde Jesús es su fundamento. Edad Antigua. La Iglesia nació en Pentecostés. Se expandió por Judea, ampliándose a todo el Oriente Medio y parte de Asia, llegando más tarde a Europa. Pablo expandió la Iglesia al mundo greco-romano. Primera época. Los líderes principales de las primeras comunidades cristianas fueron los apóstoles Pedro, Pablo y Santiago. Se escribió el Nuevo Testamento. En esta época encontramos el bautismo de adultos y el martirio. La imagen de la Iglesia era de pueblo de Dios. Segunda época. Se inicia con la conversión del emperador Constantino. En el 313, la Iglesia fue aceptada oficialmente en el Imperio Romano. En el 380, el cristianismo fue declarado religión del Estado. La separación entre Iglesia y Estado no era clara. El Papa solía ser a la vez jefe de Estado y líder de ejércitos. Hombres y mujeres se retiraron al desierto para vivir virtuosamente. Época medieval. Fue el periodo de los grandes padres de la Iglesia. Se produjeron bautismos masivos y surgieron iglesias nacionales o étnicas. Se da la Reforma Gregoriana, donde se prohíbe a los poderes seculares consagrar los oficios eclesiásticos. Se produce un gran cisma entre las iglesias cristianas de Roma y la ortodoxa de Oriente Medio. El Papa Urbano II convocó a la Primera Cruzada para rescatar los lugares sagrados, liberando Jerusalén del sitiado musulmán. Nacieron las primeras universidades y las primeras órdenes religiosas. A finales del siglo XIII, los conflictos en la Iglesia generaron dos papas. En 1409 surgió un tercer papa y en el 1414 se puso fin al cisma de Occidente. Entre los siglos XIV y XV, España y Portugal llegaron al continente americano. Edad moderna. Época del Renacimiento, de los descubrimientos científicos, inventos y predominio del liberalismo. Martín Lutero, monje agustino alemán, fijó sus 95 tesis como protesta a diferentes prácticas de la Iglesia, lo que produjo la ruptura con Roma. Más tarde, el Concilio de Trento inauguró las propuestas a la Reforma Católica. Se separó la Iglesia y el Estado. La Revolución Francesa modificó la organización política, religiosa, económica, social y cultural de un continente. Se definió la afirmación sobre el primado y infalibilidad del Papa. El Papa León XIII promulgó la encíclica Rerum Novarum, que dio paso a la doctrina social de la Iglesia. En la Primera Guerra Mundial, el Vaticano se convirtió en centro de información para prisioneros de guerra y desaparecidos, en atención de heridos y deportados. En la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII fue cuestionado por no declararse abiertamente en contra de la persecución a los judíos. Posteriormente, se dio a conocer las acciones a favor de los perseguidos. El Papa Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II, que se caracterizó por ser pastoral y ecuménico. El post-Vaticano fue la época donde el Papa Juan Pablo II se propuso universalizar la fe cristiana y restaurar la presencia de la Iglesia en la sociedad. América Latina. Conquista y evangelización. La evangelización llegó junto con un propósito mayor, un proyecto colonizador. En 1511, Antonio Montesinos realizó el sermón sobre la grave falta que cometían los que oprimían a los indios. Bartolomé de las Casas renunció a ser encomendero y dedicó su vida a la defensa de los indígenas.
En 1533, un grupo de dominicos extirpó la idolatría y bautizó a los indígenas. Religiosos y obispos lograron que se promulguen las leyes que protegían a los indígenas. Los jesuitas y los franciscanos reunieron en poblados a indígenas que eran nómadas, recolectores y cazadores. Siglo XX. América Latina. A principios de los años 60, nacen las comunidades eclesiales de base, CEPs. Desde Brasil se extendieron a toda Latinoamérica. Surge la teología de la liberación a razón de las escandalosas realidades que vivía el continente. Las conferencias episcopales latinoamericanas agrupan a los obispos de la Iglesia Católica de Latinoamérica y el Caribe, donde se promueve la reflexión y el análisis de la realidad y la acción pastoral de la Iglesia del continente americano. La Iglesia en Bolivia. Los primeros misioneros fueron los dominicos, franciscanos, mercedarios y agustinos. En el levantamiento indígena liderado por Túpac Katari, quien decía que era enviado por Dios para defender a sus hermanos, hubo sacerdotes diocesanos que apoyaron la rebelión. A finales del siglo XIX llegó la primera congregación femenina. En época de dictaduras, la Iglesia defendió los derechos humanos y luchó contra la doctrina de seguridad nacional. El sacerdote Mauricio Lefebvre murió socorriendo a un herido. En 1980, el sacerdote Luis Espinal fue torturado y asesinado. En 1982, Bolivia inició lentamente la recuperación de la democracia. El 2000, en momentos de fuerte crisis, la Iglesia Católica realizó la campaña para la condonación de la deuda externa. El 2013, se anunció que la Iglesia tenía un nuevo Papa, Francisco, en quien se depositó mucha esperanza. Visitó Bolivia el 2017. En el camino histórico de la Iglesia encontramos las huellas de Dios. Es la Iglesia que tiene polifacéticos matices, con tiempos luminosos y otros oscuros, porque es la Iglesia que, siendo una realidad humana, es animada permanentemente por el Espíritu de Dios. Compártelo. Pronto subiremos más videos.